Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Buenas noches a todos, bienvenidos a todos a esta a esta nueva sesión de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias que le toca al Comité de Pediatría. Está un servidor, el doctor Flavio Figueroa, un servidor, urgenciólogo pediatra perteneciente a este comité. Y bueno, en uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy en el Comité de Pediatría es aquellos pacientes que presentan alguna tumoración, principalmente en el mediastino, principalmente anterior, y lo cual es una urgencia.
de primera intención, muchas veces no se presenta, no lo pensamos, pero ¿qué tenemos que hacer los médicos en esa primera instancia, en ese primer manejo cuando nos encontramos con un paciente que sospechamos o que tenemos que hacerle el manejo como tal? Para esto vamos a tener el día de hoy a una ponente de lujo, a la doctora Paola García Gutiérrez, urgencióloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría y adscrita al turno vespertino del Instituto Nacional de Pediatría. Los dejo con ella. Pao, bienvenida y pues muchas gracias el estar con nosotros. Hola, soy Paola García, soy urgencióloga pediatra y agradezco mucho la invitación para poder presentar este tema que es código aéreo, la importancia de la coordinación. Los objetivos principales de esta sesión es que podamos identificar los riesgos clave en pacientes pediátricos con tumores mediastinales, entender por qué coordinar la atención de estos pacientes puede salvarles la vida y valorar la implementación de un protocolo clínico específico en las unidades donde ustedes se encuentren, con los recursos que ustedes tengan para asegurar la mejor atención del paciente. Bueno, sabemos que el mediastino es este espacio que existe entre los pulmones. Todo aquello que está en la caja torácica que no son los pulmones es el espacio mediastinal y es el principal sitio de localización de de tumoraciones torácicas en pediatría, algo que es diferente en cuanto a adultos, dado que en adultos los principales tumores del tórax se encuentran en el pulmón. Hay varias etiologías de los tumores mediastinales, pueden ser tumores congénitos, infecciosos, tumoraciones benignas, malignas, que en el caso de pediatría la mayor parte de las tumoraciones en el mediastino van a ser de esta característica, o pueden ser pseudomasas, o sea, los timos prominentes. Muchos de los pacientes que nos van a llegar al servicio de urgencias pueden llegar asintomáticos, es decir, solamente con signos de tos, disnea intermitente en el plazo de más de una semana, ortopnea o simplemente sin ningún otro síntoma, y vamos nosotros a encontrar esta masa mediastinal como un hallazgo en una radiografía de tórax. Sin embargo, una vez que nosotros encontramos la tumoración en la radiografía, ya sea de modo incidental o porque la estábamos buscando de acuerdo a la presentación del paciente, nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva que tanto el tratamiento como el diagnóstico de estos tumores pueden causar complicaciones. Es decir, el hecho de nosotros poner en posición supina a un paciente para tomarle una nueva radiografía o para tomarle una tomografía o hacer algún procedimiento diagnóstico terapéutico como una punción torácica puede causar descompensación del paciente. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que una vez que nosotros identificamos a un paciente, ya sea con una alta sospecha de tumor mediastinal o ya con el diagnóstico de una tumoración mediastinal, nosotros tengamos un abordaje ordenado e integral que nos permita llevar a buen término nuestra participación en el padecimiento del paciente. Como ya comentamos muchas veces, este va a ser un hallazgo en una radiografía de tórax. Es muy importante que recordemos que las radiografías de tórax idealmente siempre tienen que estar tomadas en una proyección postero-anterior. Esto para que tanto el corazón como el mediastino estén lo más cerca de la placa receptora y podamos minimizar la sombra proyectada. Recordemos que al final de cuentas en las radiografías lo que nosotros vemos son sombras y depende de la distancia que haya entre la luz y donde se proyecta esa sombra va a ser el tamaño que nosotros vamos a ver de la silueta cardíaca. Entonces, idealmente, la radiografía siempre tiene que ser posterior anterior. Esto en pediatría a veces tiene sus limitaciones, sobre todo en los niños pequeños que no se pueden mantener de pie, pero idealmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Em, en adultos hay dos maneras de definir el ensanchamiento mediastinal. Uno es con el diámetro transverso del mediastino, que es la línea azul. Si hay más de 8 centímetros, se considera que a la altura del arco aórtico se considera que el mediastino es ensanchado. Y en caso de la medición del ancho mediastinal izquierdo, esta es una línea que vamos a trazar desde la tráquea hasta el borde lateral izquierdo del mediastino a nivel del arco aórtico.
Lo normal es de 7.3 a 9.4 centímetros. Este punto de corte nos permite a nosotros tener una alta sensibilidad y especificidad para ensanchamiento mediastinal. En general, la medición en adultos va entre 5.5 y 6 centímetros, pero cuando nosotros extendemos este rango, podemos estar más seguros que existe el ensanchamiento mediastinal. Esto puede ser aplicable en adolescentes, sin embargo, en niños lo que más está descrito es el radio mediastino tórax por esta situación pues de los tamaños, ¿no? Entonces, el radio de transverso del máximo del mediastino entre el máximo diámetro interno transverso del tórax a nivel de diafragma no tiene que ser mayor a 1/3. Esta es una medición que es muy parecida al índice cardiotorácico. Nosotros en el índice cardiotorácico lo que hacemos es básicamente trazamos las mismas líneas, solamente que la línea A, en vez de estar en el ensanchamiento del mediastino, se va a la silueta cardíaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir cuánto es lo máximo que el mediastino esté ensanchado, trazamos una línea y luego medimos el diámetro torácico a nivel del diafragma en su diámetro interno. Si esta relación es mayor a 1/3 o mayor a 0.33, entonces nosotros podemos hablar de ensanchamiento mediastinal en pediatría. Bueno, una vez que ya tenemos a un paciente con alta sospecha de ensanchamiento mediastinal o que claramente tiene un ensanchamiento mediastinal y que tiene una tumoración en este sitio anatómico, nosotros tenemos que tomar en cuenta que aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes con una masa mediastinal que entran a un procedimiento quirúrgico o a los cuales se les va a dar una sedación, por ejemplo, para una intubación orotraqueal, en nuestro caso en urgencias, van a tener alguna complicación ventilatoria o hemodinámica. Esto es un alto porcentaje, estamos hablando casi de 1 de cada 5 niños pueden llegar a tener una complicación que ponga en riesgo su vida. Estos procedimientos, como ya comentamos, muchas veces están encaminados a un enfoque diagnóstico terapéutico o inclusive para preservar la funcionalidad del paciente, como en el caso de las insuficiencias respiratorias graves. Sin embargo, si nosotros sabemos que existen estas complicaciones, podemos tomar medidas para que no sucedan. No solamente la anestesia general puede dar este tipo de situaciones, tan solo el hecho de poner a nuestro paciente en posición supina, aunque sea para una toma de una tomografía, aunque el niño coopere y no lo vayamos a sedar, esta posición puede aumentar la dificultad respiratoria, dar compromiso hemodinámico. Si de por sí los niños chiquitos, nosotros sabemos que por su anatomía tienen alto riesgo de colapso de la vía aérea superior, pues ahora con una masa mediastinal este riesgo es mayor. Muchas veces está descrito por los papás que los niños con masa mediastinal prefieren una posición específica a la hora de dormir, el decúbito lateral siempre de un lado, el derecho o izquierdo. Ese es un hallazgo importante y es un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de que evaluemos a nuestros pacientes y determinemos la necesidad de ponerlos en decúbito supino. Si el niño prefiere una posición específica, esa es la posición que a él a lo largo de sus días de enfermedad le ha permitido estar con una mejor ventilación y más cómodo. Por lo tanto, debemos de permitir en medida de lo posible que el niño permanezca en esa posición. Entonces, nada más en un recordatorio anatómico muy rápido, pues tenemos 3 compartimentos del mediastino y esto va a ser muy importante porque el riesgo, como vamos a ver, de complicaciones se da sobre todo en las tumoraciones de mediastino anterior. Entonces, esta división de mediastino superior, anterior, medio y posterior es una división realizada por el Colegio Japonés de Radiología e Imagen y está enfocado a que en adultos la mayoría de las tumoraciones de mediastino superior son provenientes de la glándula tiroides. Sin embargo, generalmente en niños y en radiología para niños seguimos solamente distinguiendo 3 compartimentos, anterior, medio y posterior, siendo que el compartimento anterior es aquel que se limita en la parte anterior por la caja torácica y en la parte posterior por el pericardio. Este va a ser el sitio en donde lamentablemente se encuentran la mayor parte de las tumoraciones en pediatría. Más del 50% de las tumoras en pediatría van a estar en el mediastino anterior. Y como les pongo en esta diapositiva, identificar el sitio anatómico del mediastino sí tiene una orientación etiológica, pero también pronóstica.
Generalmente, como ya comentamos en pediatría, las tumoraciones de mediastino van a ser de etiología maligna. Siento que en el mediastino anterior, el linfoma de no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin van a ser los principales tumores que vamos a encontrar en esta localización. Algo que difiere, por ejemplo, a los adultos, en donde la mayor parte de las tumoraciones de mediastino anterior son timomas. En el mediastino medio se va antes el linfoma de Hodgkin y después el linfoma de no Hodgkin y en el posterior el neuroblastoma. Entonces, una vez que nosotros consideramos que el paciente tiene una tumoración en el mediastino, por probabilidad, lo más probable es que esté en el mediastino anterior, sobre todo si lo podemos ver en una radiografía de tórax. En un estudio retrospectivo que se hizo de 117 pacientes, se encontró que todas las complicaciones de los pacientes que fueron sometidos a anestesia general o anestesia para procedimientos eran pacientes que tenían una tumoración en mediastino anterior. Y en otros estudios se ha visto que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los pacientes con complicaciones fueron pacientes con tumoración en mediastino anterior. Esto tiene que levantar las alarmas de nuestros servicios. Si nosotros vemos un ensanchamiento mediastinal y corroboramos la presencia de una tumoración, la probabilidad de complicaciones es muy alta debido a la localización solamente por epidemiología. Aquí, por ejemplo, podemos ver de manera muy explícita cuáles son los problemas de tener una masa en el mediastino anterior. En las primeras diapositivas, perdón, en las primeras imágenes, la letra M se refiere a masa. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cómo en la primera imagen de la tomografía en el corte axial está básicamente comprimiendo la vía aérea y también los grandes vasos. Después vemos el corte axial, donde también podemos ver cómo esa masa se recarga básicamente en el corazón y en los grandes vasos. En la imagen de abajo vemos la radiografía anteroposterior de este paciente pediátrico y después su tomografía, donde también pues vemos muy claramente cómo está una masa mediastinal ahí que está comprometiendo ya la vía aérea del paciente. Entonces, ¿por qué es una urgencia tener una masa mediastinal, sobre todo en el mediastino anterior, aunque el paciente se encuentre de entrada aparentemente estable? Pues los efectos fisiológicos de la masa mediastinal van a depender de su ubicación, como ya platicamos, obviamente del tamaño y del tiempo de evolución, de qué tanta compensación el paciente puede haber tenido a lo largo del tiempo. Hay algunas masas, por ejemplo, de características quísticas, que después tienen procesos infecciosos o rupturas espontáneas que pueden complicar de manera aguda al paciente. Y aunque es un paciente que ya ha tenido durante bastante tiempo la presencia de esa tumoración, el hecho de tener estos procesos inflamatorios aumenta la probabilidad de complicaciones y la descompensación del paciente. No es lo mismo que la complicación esté desde el inicio del cuadro, o sea, que el niño ya tenga muchos días con los síntomas, a que se presente al momento de la anestesia. Y la compresión de estructuras. Básicamente, nosotros podemos dividir las complicaciones de las tumoraciones en mediastino en dos, las complicaciones respiratorias y las complicaciones hemodinámicas. Las compresiones respiratorias se dan en su mayor parte por una compresión extrínseca de la vía aérea, la tráquea y el árbol bronquial. Y las complicaciones hemodinámicas por la compresión de los grandes vasos, sobre todo la arteria pulmonar, aunque también una complicación importante es la compresión de la vena pulmonar y la compresión del corazón, sobre todo del corazón derecho, que puede tener datos importantes de falla por este tipo de tumoraciones. Y nosotros podemos encontrar entonces que al momento de nosotros evaluar a nuestro paciente, ya sea de manera inicial o cuando lo vamos a sedar o cuando lo vamos a poner en supino, este paciente puede tener una descompensación cardiopulmonar importante debido a este efecto mecánico de masa que hace la tumoración. Entonces, si esta masa mediastinal comprime el corazón derecho, la vena cava superior o las venas pulmonares, vamos a encontrarnos con una disminución del gas, de la precarga, por una disminución del retorno venoso secundario a la compresión de estas estructuras y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. Esto puede causar edema pulmonar e hipoxemia. La compresión de las arterias pulmonares va a causar obviamente hipoperfusión a nivel pulmonar y falla cardíaca derecha y pues la compresión de la vía aérea o una obstrucción de la vía aérea. Estas entidades no se tienen que encontrar forzosamente de manera aislada,
generalmente podemos encontrar más de una de ellas, porque si la tumoración es tan grande como para ya comprimir los grandes vasos, lo más probable es que también tenga compresión de la vía aérea y viceversa. Entonces, generalmente vamos a encontrarnos con un paciente con alto potencial de una descompensación hemodinámica y ventilatoria también. ¿Y cómo podemos empeorar las cosas? Si nosotros ponemos a nuestro paciente en supino, la gravedad más el movimiento cefálico del diafragma aumentan la presión intratorácica. La anestesia general además causa una relajación de los músculos de la pared torácica, la glotis, los músculos bronquiales y la tráquea. No solamente la anestesia general para procedimientos, también la relajación que nosotros utilizamos al momento de intubar al paciente en la sala de urgencias. El efecto fisiológico al final sigue siendo el mismo. Y la aplicación de ventilación con presión positiva aumenta la presión intratorácica con el colapso de las estructuras. Estas son tres maniobras que nosotros hacemos de manera relativamente común en nuestros servicios y que siempre realizamos, o por lo menos siempre deberíamos de realizar en el paciente que vamos a intubar. Lo tenemos que poner boca arriba, le tenemos que dar una sedación y le tenemos que dar una relajación. Entonces, es muy importante por eso que nosotros tengamos en cuenta que el paciente con masa mediastinal no va a poder ser tratado de manera convencional, sobre todo cuando tenga ciertos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Si nosotros permitimos que nuestro paciente mantenga la ventilación espontánea, la inspiración va a disminuir la presión intratorácica. Entonces, más bien para que el niño pueda inspirar, pues tiene que disminuir su presión intratorácica, lo cual puede ser, más bien, lo cual es benigno para un paciente con una tumoración intratorácica. Por eso, en medida de lo posible, si nosotros vamos a sedar a un paciente con esta patología, lo ideal es que no sea una sedación general, que nosotros podamos mantener, bueno, que el paciente pueda mantener la ventilación espontánea y evitar la relajación muscular. Entonces, ¿quién tiene riesgo? Es decir, todos los niños con tumoración de mediastino anterior tienen el mismo riesgo de complicaciones por igual. Pues esto se ha investigado sobre todo por grupos grandes de anestesiólogos pediatras. Y ellos lo que han hecho es encontrar ciertos índices predictores o ciertos signos predictores de complicaciones. Estas personas, por ejemplo, en el 2007 publicaron un estudio en donde revisaron a 48 casos pediátricos que recibieron anestesia para procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Todos estos pacientes fueron sometidos a anestesia general y todos los pacientes que tuvieron complicaciones tenían una evidencia de una compresión vascular o traqueal, un proceso infeccioso o síntomas respiratorios al momento del ingreso. Es decir, todos los pacientes habían tenido algún hallazgo positivo, ya sea en la semiología o en el momento de realizar el estudio de imagen. El 83% de los pacientes que tuvieron, perdóneme, que no tuvieron complicaciones tenían menos, ahí hay un error, disculpen, menos de 3 síntomas o signos al ingreso. Por lo tanto, en este estudio, Bennett y NG concluyeron que los pacientes que tenían mayor riesgo de presentar complicaciones eran aquellos que tenían una compresión traqueal y que además tenían presencia de 3 o más síntomas, ya sea al momento del ingreso o su semiología. Estos síntomas podían ser tos, sibilancias, hipoxemia, ortopnea, dificultad respiratoria. Basado en este estudio, unos años después, hace un par de años, un grupo japonés de anestesiología pediátrica publicó este artículo en donde ellos definen que hay un score predictivo para complicaciones de los niños con tumoraciones mediastinales, complicaciones que uno puede encontrar durante todo este proceso de hacer el diagnóstico o el tratamiento, que ya vimos que pueden ser los estudios de imagen, la sedación, la anestesia. Entonces, de estos 57%, 12% tenían complicaciones, encontrando que los signos clínicos que más se asociaban a estas complicaciones era la tos, la disnea, la hipoxia y la ortopnea, y una reducción del porcentaje del área transversal de la tráquea, que se abrevia como porcentaje de TCA y compresión de la carina. ¿Qué es el porcentaje de TCA? ¿Qué es este porcentaje de riesgo? Ellos definieron que el porcentaje de TCA es el radio entre la menor área de tráquea y la mayor área de la tráquea.
Entonces, en la tomografía, digo, lo malo de este índice es que solamente se puede sacar pues por estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética, pero lo que ellos dicen es, hay que sacar la medición de este radio tomando en cuenta que es una elipse. Entonces, se saca con, vamos a trazar una línea que mida como los dos lados de esta elipse, el A menor y el B menor. Eso lo vamos a dividir entre dos, o sea, la mitad de cada uno de esos, lo multiplicamos entre ellos y luego lo multiplicamos por pi. Ese es el radio del área traqueal. Perdónenme, ese es el área traqueal. Entonces, vamos a sacar el área traqueal de la porción más chiquita de la tráquea, o sea, donde existe la mayor compresión, el radio traqueal del área más grande de la tráquea, es decir, donde encontremos la menor compresión, y eso lo vamos a dividir, el más pequeño entre el más grande. Si el paciente tiene más de 5% tiene menos de 0,5%, entonces el paciente se encuentra con un factor de riesgo para complicaciones después de bueno, durante la anestesia, durante el supino, durante la sedación. Ellos también definieron entonces cuál era el índice predictivo positivo y negativo de tener complicaciones con ciertos síntomas. Ellos definieron que los síntomas que más tenían riesgo eran la tos, sibilancias, estridor, ortopnea, disnea e hipoxemia. A cada uno de estos factores les asignaron una calificación de 1 punto. Al porcentaje de TCA le dieron 2 puntos y, digo, perdónenme, 3 puntos, y a la compresión de la carina le dieron 2 puntos. Entonces nosotros ya tenemos un score, se puede utilizar este score, en el cual vamos a ir sumando todo este puntaje que tiene nuestro paciente y de acuerdo con eso podemos definir si el paciente tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto, siendo el riesgo alto mayor a 7. Si bien, como ya comentamos, las últimas dos mediciones son mediciones que se tienen que tomar con estudio de imagen, todos los demás son signos clínicos. Entonces, el riesgo bajo no tendrías que tener absolutamente ningún signo clínico para que tú puedas determinar ese paciente como riesgo bajo. Por lo tanto, sí podemos empezar a sospechar de riesgo intermedio o intermedio alto solamente con la clínica del paciente. Como ya vimos en el estudio pasado, pacientes con más signos clínicos, con más de 3 signos clínicos, eran los pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, entre más sintomático nosotros tengamos a un paciente, aún sin tener estudio de imagen, más riesgo tenemos de complicaciones. De acuerdo con esta determinación de riesgo, lo que estos autores proponen es que los pacientes con un riesgo bajo son pacientes que pueden ser sometidos a procedimientos seguros bajo anestesia general. Los pacientes con riesgo intermedio, que son de 2 a 6 puntos, tienen riesgo de complicaciones respiratorias y se tiene que individualizar cada caso. Y los pacientes de riesgo alto e intermedio se les tiene que evitar en medida de lo posible la anestesia general, tienen un alto riesgo de insuficiencia respiratoria y por lo tanto se tienen que intubar despiertos y que los procedimientos solo se deberán de realizar con anestesia local. Esto muestra una sensibilidad del 100% para complicaciones y especificidad del 97,7%, lo cual lo hace un score sumamente confiable para evaluar nosotros a nuestros pacientes. Lo más importante, yo creo, a definir es que los pacientes, podemos dividir a los pacientes entre bajo riesgo y riesgo intermedio y alto, siendo que solamente los pacientes de bajo riesgo son pacientes con los cuales podemos hacer los procedimientos de manera convencional. Pero como vimos, estos van a ser los menos de los pacientes porque tendría que ser prácticamente un paciente o completamente asintomático o con solamente un signo clínico. En caso de complicaciones, la institución debería de poder ofrecer un equipo de atención inmediata con estrategias claras para ofrecer la mejor atención. Esa estrategia nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría lo hemos definido como código AIRE y es un algoritmo que nos permite actuar de manera clara y coordinar a todos los servicios del hospital que deben de estar involucrados.
Nuestro esquema inicia en donde dice trámite administrativo prioritario y ese es el caso en donde los pacientes son presentados a nuestra institución con la sospecha de una masa mediastinal. Idealmente nosotros deberíamos de tener todas las signos clínicos del paciente, los estudios de imagen para poder coordinar el traslado de la mejor manera, porque estos son pacientes que sí deberían de estar en tercer nivel de atención, pero como ya vimos, su abordaje tiene alto riesgo de complicaciones. Entonces, bueno, una vez que nuestro paciente ingresa a urgencias, ya sea por vía extrainstitucional, es decir, trasladado de otra unidad o que venga de la calle, como decimos, nosotros tenemos que activar el código aire una vez que vemos un tumor en tórax con dificultad respiratoria o sin dificultad respiratoria, pero con varios signos clínicos como los que ya comentamos. Una vez que activamos el código aire, esto significa que nosotros tenemos que llamar a los servicios de urgencias, terapia intensiva, anestesiología, oncología clínica, oncología quirúrgica y neumología. Es decir, todos estos servicios tienen que ser llamados y llegan a la sala de choque con nosotros. Todo esto máximo en el transcurso de una hora, de tal modo que en una hora nosotros ya tengamos a nuestro grupo de vía aérea difícil presente, que sería este equipo que estamos comentando, y tengamos un plan de abordaje diagnóstico y terapéutico, es decir, el paciente se encuentra en estas condiciones, por lo tanto, vamos a intubarlo y después vamos a llevarlo a la tomografía, o vamos a llevarlo a la tomografía despierto y vamos a intentar que sea con el paciente despierto, no lo vamos a sedar. O es un niño pequeño, sí se va a sedar, pero se va a sedar con este medicamento y teniendo a disposición un laringoscopio rígido y una vía aérea quirúrgica en caso de urgencias. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya tenemos este plan máximo en una hora, al mismo tiempo nosotros ya canalizamos al paciente, le pusimos oxígeno suplementario, tomamos los estudios de laboratorio básicos, que son los estudios prequirúrgicos, la química sanguínea, los electrolitos séricos y de preferencia marcadores tumorales. Se notifica también al servicio de cardiología, pero en caso de que el paciente pueda tener algún choque de etiología cardiogénica para que ellos nos puedan apoyar con los estudios de imagen y los procedimientos adecuados. Se le notifica banco de sangre porque es un paciente que en caso de pasar a quirófano necesita tener disponibilidad de hemocomponentes y a patología porque en caso de que se vaya a realizar algún procedimiento diagnóstico terapéutico como una punción de un derrame pleural que se sospecha paraneoplásico, entonces patología tiene que estar en disposición de poder recibir esas muestras. Se toma la imagen para poder estratificar el riesgo y dependiendo de cómo se encuentra el paciente, se tiene que asegurar o no la vía aérea. Una vez que nosotros tenemos el estudio de imagen, o sea, la tomografía, entonces consideramos el grado de compresión traqueal, el grado de compresión vascular y sacamos el índice que ya hemos comentado, que es el área transversal traqueal y de la compresión bronquial. Y entonces nosotros clasificamos a nuestro paciente ya ahora sí con todos los elementos de tal modo que los servicios de terapia intensiva, oncología quirúrgica y anestesiología sepan cuáles van a ser los potenciales riesgos de este paciente al momento de ya sea someterlo a una intubación orotraqueal en caso de que el paciente tenga algún deterioro ventilatorio o meterlo a un procedimiento quirúrgico o hacer una biopsia, por ejemplo, por aspiración o cualquier situación que pueda potencialmente agravar la situación de nuestro paciente. Como conclusión, los pacientes con la tumoración de mediastino, sobre todo mediastino anterior, tienen potenciales complicaciones que ponen en riesgo la vida. Estas se pueden prevenir en muchos casos si nosotros determinamos el riesgo de acuerdo a datos clínicos y radiográficos y si contamos con un equipo experto y preparado durante su atención. Creo que lo más importante de todo, como siempre en urgencias, es que nosotros podamos evitar las complicaciones viendo con antelación cuáles son los potenciales efectos adversos de todo lo que nosotros vayamos a hacer y podamos estratificar el riesgo de nuestros pacientes, de tal modo que no hagamos nada que pueda complicar al paciente y sepamos estar preparados para tener esas complicaciones. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. No sé si haya alguna duda o se quiera comentar alguna otra situación.
Pues, Pau, muchas gracias por tu, excelente plática que tuvimos, ahorita que les acabas de dar a todos los, a todos los que nos están escuchando. Yo te tengo una pregunta específicamente. La mayoría de los que nos están escuchando en estos momentos es personal que se encuentra en unidades de segundo nivel, que no cuentan con muchas cosas que tendríamos los hospitales de tercer nivel. ¿Cuáles serían las recomendaciones tanto para el personal de pediatría como para el personal de urgencias de primer contacto en estos hospitales, que son casi el 90% de nuestro país, que pudieran abordar para irlos preparando, para irlos estabilizando en el control de daños y obviamente para irlos preparando y mandarlos a un hospital de tercer nivel? ¿Cuál sería tu recomendación para iniciar el manejo de estos pacientes a este nivel? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy importante y pertinente. Yo creo que en estos ámbitos tendríamos que dividir a los pacientes en dos: el paciente que está estable y el paciente que está inestable. Como ya vimos, muchos de estos pacientes con masa mediastinales van a estar o asintomáticos o por lo menos no van a llegar con un cuadro claro de insuficiencia respiratoria. En este caso, si nosotros encontramos en la radiografía de tórax datos de una tumoración mediastinal, y el paciente está estable, lo que yo recomendaría sería no intubarlo, no sedarlo, no realizar ningún procedimiento que lo pueda poner potencialmente en riesgo, es decir, no relajarlo, no quitarle su ventilación espontánea, no someterlo al supino si el paciente no lo tolera. Es decir, el mismo paciente te lo va a decir: no puede estar acostado. Si no puede estar acostado, no hay que someterlo al supino, ni siquiera para realizarle la tomografía si el paciente está estable, y realizar el enlace lo antes posible y de la manera más coordinada posible. Siempre el tercer nivel vamos a preferir recibir a un paciente que se encuentra estable y que requiere un abordaje sistemático, al paciente inestable que ya puede tener muchas complicaciones que nosotros mismos pues a lo mejor vamos a encontrarnos con dificultades para poder resolver. Entonces, eso sería lo primero. El paciente estable con la alta sospecha de tumoración mediastinal, dejarlo, apoyarlo con oxígeno, no someterlo a estrés innecesario y presentar el caso para tercer nivel. Y en el caso del paciente inestable o el paciente que se te inestabilizó porque pues no te diste cuenta a lo mejor que tenía la masa mediastinal o no lo viste, intentar hacer cualquier procedimiento con un equipo, con lo que tú tengas en tu hospital que sea tu equipo de vía aérea difícil. Es decir, muchos hospitales de segundo nivel sí tienen anestesiólogos, aunque no sean anestesiólogos pediatras, sí tienen anestesiólogos y sí tienen cirujanos. Aunque no sean cirujanos pediatras, aunque pues los hospitales de segundo nivel pediátrico sí lo tienen. Entonces, si el paciente llega con datos de insuficiencia respiratoria o es un paciente que por alguna razón requiere de una intubación o algún tipo de procedimiento de manera urgente, como por ejemplo detectas que tiene un derrame pleural y tienes que realizar una punción porque el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, entonces armar tu propio equipo de vía aérea difícil y pedir apoyo, no intentar hacerlo solo, pedir apoyo. Pedir apoyo a una persona que mejor tiene un laringoscopio rígido, que es más experta que tú en intubar pacientes, al cirujano para tener una vía aérea quirúrgica en caso de ser necesario y para que ellos pongan el sello pleural, por ejemplo, e intentar hacer estos procedimientos con la mínima sedación posible y sobre todo, si se puede, sin relajar al paciente. Esto te puede dar muchísimas ventajas para evitar complicaciones, sobre todo porque en el momento en que tú haces una sedación profunda y relajas al paciente, todas las estructuras intratorácicas van a colapsar, secundarias a la presencia del tumor mediastinal. Y en el momento en que tú le intentes dar ventilación con presión positiva, vas a aumentar la presión intratorácica y le va a ir peor. Entonces, si tú le das a este paciente ventilación con presión positiva durante medio minuto, un minuto, algo que generalmente podríamos hacer con cualquier otro niño, antes de intubarlo, lo vas a descompensar. Si ya no te queda de otra y tienes que hacer el procedimiento, hacerlo con el paciente de preferencia no relajado. Si tienes experiencia en hacerlo despierto, pues despierto. Y si no, pues apoyarte de todo un equipo para poder manejar las complicaciones. Has dado unos puntos muy importantes ahorita en tu contestación final a esta pregunta, porque la mayoría de los médicos que trabajan ahorita en un servicio de urgencias están en un segundo nivel.
y hablaste de la importancia de saber manejar bien la vía aérea, desde una vía aérea básica avanzada y obviamente un manejo de vía aérea difícil para el que esté ahí y ser soportado por otras especialidades de ser necesario. Y obviamente lo más importante, el pensar lo que muchas veces es el servicio de urgencias, pensar en lo menos probable muchas veces también es importante, como tú nos lo comentaste. Y bueno, pues creo que es lo más importante, Pao. Muchas gracias por haber estado el día Gracias de a hoy con ustedes. nosotros. Fue muy importante, es un tema poco tocado, como ya lo comentaba al principio, pero es un tema que muchas veces nosotros en urgencias tenemos que saber para abordarlo de una buena forma. Pues gracias a todos el haber estado acompañando a la doctora Pao y a un servidor en esta sesión del Comité de Pediatría de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y pues que pasen muy buena noche. Muchas gracias, Pao. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias. Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab,
la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros,